hablarle sobre revelación versus autoridad, o revelación trae autoridad. Al principio le va a parecer que usted ya ha escuchado lo que voy a decir, porque es cierta parte del mensaje anterior, pero déjeme desarrollar el mensaje para que usted salga bendecido en esta mañana. La palabra revelación se refiere al acto de descubrir, manifestar o hacer público algo que era secreto, oculto o desconocido. Proviene del latín revelatium, que significa literalmente quitar el velo. En el contexto bíblico, la revelación es el acto mediante el cual Dios da a conocer la humanidad, se da a conocer a la humanidad. Proviene del latín revelare, que significa quitar el velo o descubrir. Consiste en manifestar su voluntad, sus ministerios y su plan de salvación, los cuales no podrían conocerse por la sola razón humana. La teología bíblica califica la revelación en dos vertientes principales: revelación general o natural, en la forma en que Dios se manifiesta a través de la creación y la naturaleza, permitiendo que cualquier persona perciba su poder y divinidad. Se describe en pasajes como Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Allí usted puede mirar la revelación palpable de Dios revelándose a la humanidad. No, la creación y la evolución son dos cosas diferentes. La Biblia no habla de una evolución, y si esto fuera evolución, los monos todavía evolucionarían, pero los monos no evolucionan. El hombre no viene del mono, el hombre viene de una creación divina de Dios. Aleluya. Dios se manifestó, se revela a través de la creación para que usted y yo podamos entender su grandeza. La segunda revelación que Él hace es la revelación especial. Es la intervención milagrosa y directa de Dios en la historia humana para revelar su plan de salvación, incluyendo los sueños, visiones, la palabra escrita, las sagradas escrituras y de forma cumbre la venida de Jesús. Formas especiales en las que Dios se revela al hombre. Se puede revelar a través de un sueño, a través de visiones, y se puede revelar y se ha revelado a través de la palabra de Él para nosotros. Yo siempre he dicho esto, y usted me va a escuchar decirlo, siempre lo digo, y es esto: Dios siempre está hablando. Siempre. No, Él no se queda callado, Él todo el tiempo está hablando. Nos habla en la economía, nos habla en las enfermedades, nos habla en las tormentas, nos habla en la calma, nos habla en la bendición, nos habla en la sanidad. En todo el tiempo Dios se está queriendo revelar a nuestra vida. El problema no es Dios, el problema es que el ser humano no entiende la revelación de Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano está esperando que un ángel venga y le diga lo que tiene que hacer. Ay, fulano de tal, alguien está esperando, aleluya, que en la noche un ángel se aparezca y le diga: fulano de tal, es hora que te levantes para hacer tal cosa. No, 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 la palabra de Dios ya está revelada. El problema no es lo que Dios ha revelado, el problema es que el hombre no entiende, no comprende y no recibe lo que Dios ha puesto como revelación. Alguien le da un aplauso a Jesucristo. El problema de muchos hoy es que están esperando que Dios le revele a través de un sueño su palabra. He hablado con personas que me han dicho: yo estoy esperando que Dios se me aparezca en un sueño y me diga: hijo, es hora de que me sirvas. ¡Qué equivocación tan grande! Porque si Dios se fuera a revelar en un sueño para cada persona, nunca hubiera ido a la cruz del Calvario a morir. La cruz del Calvario es la revelación más grande de amor que la raza humana puede recibir. Y cuando entendemos el motivo de la cruz del Calvario, la palabra de Dios dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Alguien da gloria a Dios. No necesitamos sueños, necesitamos la revelación escrita.
en nuestra vida para entender qué es lo que debemos de hacer en nuestras decisiones. Aleluya. Por eso tenemos un cristianismo tan fluctuante ahora en los cambios que el mundo tiene, porque no hay revelación. Ahora usted mira un cristianismo que la gente parece que no va a la iglesia, no sirve a Dios, aleluya, van a la iglesia, pero aún dentro de la iglesia no todos están sirviendo a Dios. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que algunos dentro de la iglesia tienen la revelación, porque la Biblia dice: sed santos porque yo soy santo. Algunos han recibido esa revelación, pero otros no. Otros todavía lo escuchan, lo leen en la palabra de Dios, lo ven en la pantalla, pero todavía no se les ha revelado la santidad de Dios en su vida. Cuando a ti se te revela Dios y se te revela en la área de la santidad, tú no vas a querer parecerte al mundo, tú no vas a querer que el mundo te aplauda, tú vas a querer agradarle a Él, porque se te ha revelado lo que Dios es en tu vida. Ahora, lo que no se te revela, tú te opones a ello. Lo que no se te revela a través de la palabra de Dios, tú te opones a ellos. Entender es una cosa. ¿Usted sabe cuánta gente entiende que necesitan de Dios pero no le sirven a Dios? ¿Él lo entiende? Yo he hablado con gente que es adicta a diferentes sustancias y me han dicho: yo entiendo que tengo que dejar esto, pero no se les ha revelado que lo tienen que dejar. Revelación es un nivel más grande que entendimiento. El entendimiento es humano, todos entendemos, todos sabemos el bien y el mal. Revelación te lleva a entender que entre lo bueno tienes que escoger lo mejor. Tú puedes estar en la iglesia, sí, servir a Dios y Dios haberse revelado a tu vida como el Salvador de tu vida, pero otra cosa es que lo conozcas como el proveedor, como el sanador, como el dador de la vida, como el que un día vas a mirar en el cielo, que se te revele la santidad de Dios y se te revele toda la palabra de Dios en tu vida. ¿Entendemos? Sí, el ser humano entiende. El ser humano dice: yo entiendo que tengo que servir a Dios, pero no le sirve. Todo mundo habla de Dios, pero no todo mundo tiene revelación de quién es Dios en sus vidas. Alguien dice amén. Y por eso tenemos un cristianismo fluctuante, porque no hay revelación. Cuando cambian las leyes, entonces cambia la mentalidad del pueblo de Dios. Cuando cambian las leyes, entonces vamos buscando el beneficio de las leyes y no el beneficio de la palabra de Dios. Y hay algo que debemos de entender, y es esto. Por eso la Biblia dice: el cielo y la tierra van a pasar, las leyes van a pasar, los gobiernos van a pasar, las nuevas diferentes oposiciones van a pasar, pero hay algo que la Biblia dice: la revelación de quién es Dios no va a pasar. El cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios siempre será revelada de la misma manera para aquel que la quiera recibir. Alguien dice amén. Todo aquello que usted no entiende, no se le es revelado, entonces usted se opone a lo que Dios quiere hablarle. Aleluya. Todo aquello que no se revela en nuestra vida, nosotros entramos en un conflicto. Hay gente que dice: ¿por qué tengo que ir a la iglesia si Dios me puede salvar en la casa? Y es verdad. Lo que no se te ha revelado es que la palabra de Dios dice: no dejes de congregarte. Esas son revelaciones. Cuando tú lo entiendes y llevas ese entendimiento a una revelación divina, entonces vas a decir: no es que el discípulo encargado del grupo me está llamando, no es que el pastor me quiere mirar ahí, no, es que la palabra de Dios dice: mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí es donde Dios envía salvación y vida eterna. Es aquí donde hay alabanza, donde hay presencia, donde hay adoración, donde hay sanidades, donde hay milagros. Alguien que se ponga de pie y grite: gloria a Dios. Cuando se te revela, entonces no vas a decir: no, es que así
lo dijo el pastor. A mí no me agrada cuando alguien de los miembros dice, no, es que así lo enseña el pastor. ¡Qué triste! Porque yo no vengo esta mañana a enseñarle palabra mía y ahorita vamos a ir a la palabra de Dios. Solamente estoy haciendo la introducción. Yo no vengo a enseñarle palabra mía y pensamiento mío. Vengo a enseñarle la palabra de Dios. Aleluya. No es como la iglesia piensa. Alguien me dijo hace un tiempo atrás, y usted puede hacer esto y puede hacer lo otro. Y le dije, sí, yo puedo hacer todo lo que yo quiero. Pero el apóstol dijo, no todo me es lícito. Todo no me conviene. Yo lo puedo hacer todo, pero todo no me trae bendición. El ser humano puede vivir una vida como quiere, pero cuando Dios se te revela, te vas a dar cuenta que la Biblia dice, tu cuerpo es el templo del Espíritu de Dios, y donde mora el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Por eso le alabamos con gozo, por eso le alabamos con libertad, porque hay revelación. Alguien grita amén. Cuando la revelación de Dios llega, la mente cambia. Y todo lo que tiene que ver con tu vida es transformada. Si la palabra de Dios la conoces en tu vida y no está haciendo un cambio en el área que necesitas, es porque la has entendido, pero no se te ha sido revelada. Oh, yo entiendo que tengo que orar. Qué bueno que lo entiendes. Pero cuando se te revela, tú no solo entiendes, tú lo haces. Tú te sometes a lo divino, te sometes a la voluntad de Dios. Aleluya. Las enseñanzas pasadas, hablé de 4 revelaciones. Revelación número 1, servicio al reino. Revelación número 2, autoridad espiritual en la iglesia. Revelación número 3, los diezmos y las ofrendas. Revelación número 4, la paternidad espiritual en Cristo. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, la Biblia dice, hay cosas que no sabemos. Esas pertenecen al Señor nuestro Dios, porque hay cosas que nos han sido reveladas, pero hay cosas que nos han sido reveladas a nosotros y a nuestros hijos, para que la cumplamos siempre, todos los mandamientos de esta ley. Quiero que examine este versículo. La Biblia comienza diciendo, hay cosas que no sabemos, esas pertenecen al Señor nuestro Dios. Hay cosas reveladas que no nos han sido reveladas a nuestra vida, que solo están en la revelación divina. No las podemos entender, no las podemos comprender, son secretos divinos de Dios. Pero también el apóstol habla y dice, pero hay cosas que nos han sido reveladas a nosotros y a nuestros hijos. ¿Y sabe cuáles son esas cosas? La Biblia dice, todos los mandamientos de esta ley. A mí me encanta a veces cuando los cristianos se hacen los desentendidos con la palabra de Dios porque no la entienden. O se justifican diciendo, no se me ha sido revelado. No la entiendo, pastor. La palabra de Dios dice que la palabra que está escrita no es un secreto, es una revelación. Deberíamos de entenderla y llevarla al nivel de revelación. El apóstol dice, hay cosas que no han sido reveladas para ustedes, pero lo que ha sido revelado es la palabra de Dios. Y cuando está en la palabra de Dios, no importa a quién le guste o a quién no le guste, está en la palabra de Dios. Y si usted quiere discutir, está bien, discuta con él, pero la palabra de Dios se debe de cumplir en nuestra vida para llevarnos al milagro que nosotros queremos de parte de Dios. Alguien da gloria a Dios. Las cosas secretas pertenecen a Dios, pero hay cosas que han sido reveladas que son para nosotros. ¿Y sabe cuáles son las cosas reveladas? La palabra de Dios. Si yo le menciono a usted el libro de Ageo, algunos van a decir, 10 años de estar en la iglesia y ese libro está en la Biblia. Sí, el libro de Ageo está en la Biblia.
¿Sabe cuál es el problema? ¿Por qué la iglesia vive en ignorancia y sin revelación de parte de Dios? ¿Alguien lo quiere saber? ¿Alguien quiere revelación esta mañana? Porque el tiempo que deberíamos de usar en recibir revelación lo usamos en otras cosas. Lo usamos en las redes sociales. A ti quien te revela son las redes sociales. Pocos amenes, pero aquí van las revelaciones. A ti quien te revela y quien te dirige es TikTok y el fulano de tal que un día fue a la iglesia, pero ahora es tremendo adúltero, fornicario y a veces hasta homosexual, pero es el que está dirigiendo y revelándole la vida a gente que conoce la palabra de Dios. El apóstol dice: la palabra ya se te ha sido revelada, entiéndela, recibe revelación, abre la mente y recibe lo que Dios tiene para tu vida. Alguien da gloria a Dios. El ser humano entiende la necesidad de buscar de Dios en su vida, pero no lo busca. La Biblia dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. ¿Sabe qué dice ese mientras? Que va a llegar un momento que lo van a buscar, pero no lo van a encontrar. Y el día de buscarlo es ahora. Por eso la Biblia dice: el día de salvación es ahora. Aleluya. Qué interesante es, aleluya, que la Biblia dice: la palabra ya se te ha sido revelada. El problema es que como no la leemos, ¿cómo lo vamos a entender? ¿Cómo vamos a entender algo que está revelado si no sabemos que existe? Mateo capítulo 1 versículo 18 en adelante, la Biblia dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla en secreto. Y pensando él en esto, he aquí, alguien diga he aquí, alguien grite he aquí. Aquí viene revelación. Un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Alguien dice gloria a Dios. Vamos a estudiar un poco esta lectura que acabamos de leer. La Biblia dice que José y María estaban tratando de llegar al matrimonio. Y mientras ellos están tratando de llegar al matrimonio, resulta que María sale embarazada. Ahora, José conoce quién es María. María tiene un buen testimonio, José tiene un buen testimonio, pero ahora José dice: aquí hay algo que no suena bien. Aquí hay algo que no está bien, porque hay algo que no concuerda con lo que nosotros estamos haciendo. Y la Biblia dice que José era un hombre piadoso de Dios, y para no difamar a María, él la iba a dejar en secreto. Habían cosas que él quería hacer en secreto, porque no se le había revelado qué era lo que estaba pasando. Cuando a ti no se te revela lo que está pasando, cuando a ti no se te revela la palabra de Dios, tú vas a decir: bueno, mejor yo me voy por este camino en vez del camino que me están diciendo. Pero cuando José está pensando en retirarse de María, dejarla y no difamarla, le viene la revelación. Cuando a ti te viene revelación, tu mente cambia, tu mundo se abre, y después de la revelación viene el milagro. Alguien da gloria a Dios. Y Dios tuvo que intervenir. En un sueño con José, Dios se aparece, le habla y le dice: José, lo que María tiene no es que te ha engañado, es que dentro de ella María ha hallado gracia en la presencia de Dios,
y lo que ella tiene es parte del Espíritu Santo. Así que sigue con ella, pero no la toques hasta después que nazca el niño. Porque el propósito, José, de Dios revelarte en este momento y revelarte quién es ese niño y revelarte que María no te ha engañado. Te voy a revelar el propósito. El propósito es que ese niño será llamado su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Y no solo eso, déjame decirte quién es Jesús. Jesús es Emmanuel, el Dios con nosotros. Y José no entiende la revelación, se pierde el propósito. Alguien da gloria a Dios. Este es el problema, iglesia, de no entender las revelaciones de Dios. Y de cuestionar a Dios y de preguntarle, bueno, Señor, tú dices a la derecha, pero yo me voy a ir a la izquierda. Pocas veces usted encuentra que el nombre de José es mencionado en la Biblia. Entre esas pocas veces está esta porción que nosotros acabamos de leer. Pero si José no entiende la revelación, el nombre de él nunca hubiera aparecido en la Biblia. ¿Y sabe qué hubiera pasado? María de todas maneras hubiera tenido la manifestación de Dios en carne, Emmanuel, Dios con nosotros. No lo hubiera detenido. ¿Sabe quién echa a perder las revelaciones que Dios nos quiere dar a nuestra vida? No es Dios, no es María, no es José, es usted. Ahora María está embarazada. ¿Cómo se justifica María que esté embarazada? Por eso en otra escritura, cuando miraron a Jesús, le dijo: este es hijo de adulterio y fornicación, porque la mamá de este muchacho estaba desposada cuando salió embarazada. Ellos no tenían la revelación, pero José, que sabía lo que estaba pasando, no importaba lo que la gente decía. Él sabía, Dios me metió en el propósito, por eso me reveló Emmanuel, Dios con nosotros. María no es que me engañó, María tiene un propósito divino. Alguien aplauda para Jesucristo. Hay un propósito divino en las revelaciones de Dios para tu vida. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos? Cuestionamos las revelaciones. ¿Y por qué, Señor, yo tengo que vivir como tú dices? ¿Y por qué lo tengo que hacer de la manera que tú dices? Entiéndame una cosa. José tenía la opción de continuar respetando y llegar hasta el matrimonio con María, que la Biblia dice que no la tocó hasta después que nació Jesús, y después ellos tuvieron hijos. Más adelante Jesús termina teniendo más hermanos, pero fue después que nace Jesús que sucede todo lo que sucede en el matrimonio. Aleluya. Pero ¿sabe qué hubiera pasado? José tenía la opción de recibir la revelación y obedecerla, y tenía la opción de recibir la revelación y desobedecerla. ¿Cuántas veces a ti se te ha revelado una palabra de Dios? Y en la área que la necesitas, y por no obedecer esa revelación, no te viene crecimiento en tu vida. Echas a perder el propósito. ¿A cuánta gente hemos tenido aquí en la iglesia que le hemos dicho: Dios le está llamando, Dios le está llamando, Dios lo está amando, no vuelva a su pecado, no vuelva a su vida atrás? Oh sí, yo siento el amor de Dios, yo siento que Dios me trajo aquí a la iglesia para salvarme y para bendecirme. Una cosa lo dicen, no entienden la revelación, se dan la vuelta, se van, 6 meses después están llorando el dolor de no haber obedecido la revelación. Pero cuando tú obedeces la revelación y te metes en el propósito divino, José aparece humanamente como el que terminó creando al Dios manifestado en carne. ¡Qué privilegio haber mirado que aquel niño que un día estuvo de carpintero, ahora es el que le habla al mar, ahora es el que le dice al cojo: levántate, ahora es el que toca ojos y los ojos son sanados? Oh, y José diciendo: yo lo crié, yo me metí en el propósito, porque Dios se reveló a mi vida y obedecí. Pero ¿cuántas veces Dios viene a tu vida para revelarse a tu vida?
para hablar contigo, para hacerte crecer, para desarrollar, para sacar esa niñería de si me saluda, bueno, y si no me saluda, bravito yo. Y ahora, ¿qué le pasó, hermano? ¿No se te ha revelado madurez espiritual? ¿No se te ha revelado que esta iglesia no es perfecta? Esta iglesia es un hospital a donde todo aquel que viene, viene por una necesidad. Viene porque necesita al doctor de doctores. Viene porque necesita la medicina llamada la sangre de Jesucristo. Viene porque necesita algo que solo Él lo puede hacer. Pero Dios te ha metido en el propósito para que sirvas en el reino. ¿Alguien me está entendiendo? Que diga amén. No se te ha revelado crecimiento, compromiso. Y Dios quiere meterte en el propósito divino. Te revela palabra. Pero como José tenía la opción de obedecer y no obedecer. ¿Y qué pasa cuando tú tomas la decisión incorrecta? Te voy a decir algo, el propósito de Dios siempre se va a cumplir, pero tú no vas a estar en el propósito. Ahora, ¿se te reveló Dios a tu vida? Sí. Pero tú no vas a estar en el propósito. Si José hubiera dicho, bueno, esto está bonito, la revelación, un ángel se me apareció, me dijo que es del Espíritu Santo el hijo que María va a tener, pero aún así, María, tú por tu lado, yo por el mío, y ahí ve cómo te va. De todas maneras, aleluya, lo grande de nuestro Dios es que cuando tú no obedeces, Él se consigue a alguien más que ha obedecido la revelación y lo mete en el propósito que te tocaba a ti, en la bendición que te tocaba a ti, pero por no entenderla, alguien da gloria a Dios. Si nosotros hablamos de los 12 discípulos, que en algún momento la Biblia ya no los llama discípulos, los llama apóstoles, y al leer la historia de ellos al final nos damos cuenta cómo murieron. La pregunta es, ¿qué nos hace pasar de ser unos pescadores con miedo a ser hombres que dieron la vida por el Evangelio de Jesucristo? Hoy quiero enseñarte, aparte de lo que te he hablado de José, quiero enseñarte qué llevó a estos hombres a ser hombres de revelación, a ser hombres de autoridad, de poder. La Biblia dice, con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. ¿Quién era Pedro? ¿Quién fue Pedro? ¿Qué revelación recibió y cómo llegó a recibir ese poder de parte de Jesucristo? Alguien dice gloria a Dios. Al estudiar la vida de los 12 discípulos que terminan siendo los apóstoles posteriormente, nos damos cuenta que Pedro termina crucificado cabeza abajo. Pidió ser crucificado con la cabeza abajo para no terminar igual que su maestro Jesucristo. Andrés crucificado en una cruz en forma de X, no en una cruz así, sino en forma de X. Santiago el mayor decapitado por Herodes en Agripa. Juan fue el único que murió de muerte natural en la isla de Pasmo, aislado de todo. Felipe crucificado. Bartolomé desollado y decapitado. ¿Sabe qué es desollado? ¿Cómo estos hombres llegaron a tener tanta revelación de parte de Dios que fueron capaces de dar su vida? Hoy no. Hoy tenemos cansancio. Hoy cualquier cosa que la iglesia diga y que la palabra de Dios enseñe, la cuestionamos. ¿Y por qué tengo que vivir de esa manera? ¿Por qué tengo que hablar de esta manera? Porque cada vez que Dios te revela algo, es para bendecirte, para hacerte crecer, es para que seas bendecido en gran manera. Alguien dice gloria a Dios. Tomás fue traspasado por una lanza en la India. Mateo martirizado en Etiopía, Santiago el menor arrojado desde el templo y apaleado, Judas Tadeo martirizado en Persia, Simón el celote aserrado por la mitad, Matías lapidado y decapitado. ¿Cómo estos hombres fueron capaces de pasar todo esto y no negar el Evangelio de Jesucristo? ¿Quieres saber cómo? Mateo capítulo 16, versículo 13. La Biblia dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo,
preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló. Alguien diga revelación. Alguien grite revelación. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Alguien da un aplauso a Jesucristo. ¿Cómo llegamos a la revelación de morir por Jesucristo? La Biblia dice que todos los discípulos están reunidos con Jesús, y ahora Jesús hace una pregunta importante, queriendo saber qué entendían de él o qué revelación tenían de él. Y qué triste que los apóstoles, los discípulos empiecen a responder y a decir: bueno, la gente dice, la gente habla que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres Jeremías, otros que eres un profeta, otros hablan de ti de una manera diferente. Aleluya. Esto era lo que la gente pensaba, lo que la gente entendía de Jesús. Esto era la revelación que ellos tenían de quién era Jesús. Aleluya. Ellos pensaban que era un profeta, que era alguien bueno que se había levantado para hacer milagros y prodigios. Pero Jesús se voltea a ellos y les dice: está bien, la gente no me conoce como me tienen que conocer, pero ustedes que han mirado milagros, ustedes que han mirado sanidades, ustedes que miraron el pan multiplicarse, ¿qué me conocen? ¿Cómo me conocen? ¿Qué revelación tienen de mí? Alguien da gloria a Dios. Y qué triste para aquellos que Jesús los había sanado, pero no sabían quién era Jesús. Qué triste por aquellos que Jesús los había levantado de estar paralíticos, pero no sabían quién era. Qué triste para aquellos que comieron en la multiplicación de los 5,000 panes y de los 5,000 hombres, los 5 panes y los 2 peces, y comieron de esa multiplicación, pero no entendieron quién era Jesús. Pero ahora Jesús se voltea con la gente que lo conoce. Y de aquí en adelante empiezo a predicarle, aleluya, y me preparo para cerrar mi mensaje y hacer lo que continúa en este servicio. Y ahora Jesús se voltea para ellos y les pregunta y les dice: bueno, la gente dice que soy un profeta. La gente dice que soy, aleluya, Moisés. La gente dice que soy un buen hombre. La pregunta es: ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro, aleluya, siendo el colérico, el que siempre se levanta, Pedro le dice: yo sé quién tú eres. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora quiero que note lo que continúa de ahí en adelante. Jesús le dice: bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Cuando a ti se te viene la revelación, entonces te viene lo que le continuó a Pedro. Y Jesús le habló a Pedro después de decirle: te lo reveló mi Padre. Lo primero que debemos de entender es que la revelación edifica. Alguien diga edificar. Si a ti Dios no se te ha revelado, tú no vas a poder edificar a tu familia, a tu vecino y a los que están al lado tuyo, porque no se te ha revelado vivir para Él. Se te ha revelado venir a la iglesia. La primera parte que Jesús le habla a Pedro, le dice: revelación te lleva a edificarte.
Ahora, después que se le ha revelado, le dice: Pedro, sobre esta roca voy a edificar la iglesia. Jesús le está diciendo a Pedro: voy a edificar la iglesia sobre la revelación que tú estás teniendo. Cuando a ti se te revela cambiar tu vocabulario, vivir para Dios, tener una familia ejemplar, entonces puede ser de edificación para otro. Mientras no se te revele, estás estorbando el reino. Qué triste el cristianismo que vivimos ahora. Venir a la iglesia, oír el mensaje de la palabra de Dios, aplaudir, cantar, darte la vuelta y salir. Pero cuando a ti se te revela el verdadero Dios y la vida eterna, vas a empezar a edificar a la familia, vas a empezar a edificar al vecino, al compañero de trabajo, al amigo que no conoce de Dios, porque él dice: él tiene algo que yo quiero. Él era un borracho, pero ahora es diferente. Él era una persona que engañaba, pero ahora es un hijo de Dios. Alguien da gloria a Dios. Se te revela diferente, se te revela edificación, se te revela quién es Dios en tu vida. Alguien dice amén. La siguiente revelación que Jesús le habla a Pedro, aleluya, es que le afirma y le dice, aleluya, que las puertas del Hades. Cuando a ti no se te ha revelado Dios, cualquier cosa te saca de la iglesia. Lo voy a repetir. Cuando a ti no se te ha revelado Dios, cualquier cosa te saca de la iglesia. Cualquier motivo es bueno para no servir a Dios. Cualquier falda por ahí la sigues. Cualquier palabrita bonita por ahí te saca del propósito de Dios. Y lo segundo que Jesús le dice a Pedro es: Pedro, las puertas del Hades no van a prevalecer contra ti, aleluya, porque Pedro había recibido la revelación que él estaba frente al Dios manifestado en carne, y que si él lo seguía, él podía tener vida y vida en abundancia. Alguien da gloria a Dios, aleluya. Cuando a ti se te revela Dios, te vas a afirmar en Dios. ¿Será que le estoy predicando a alguien? No va a venir ahí cualquier chisme, cualquier mentira, cualquier cosa que encuentres ahí en las redes sociales y vas a empezar a decir: bien lo dije yo, como dicen, Dios no existe. Si Dios no existiera, tú tampoco existieras. Tercera revelación, aleluya. Y esta es la revelación cuando te viene la revelación de quién es al que tienes enfrente, de quién es Jesús, Dios manifestado en carne. Entonces Jesús le dice: ahora te voy a dar autoridad. Lo que tú desates aquí en la tierra será desatado en el cielo, y lo que tú ates aquí en la tierra también será atado en el cielo. La iglesia tiene poder y tiene autoridad con un Dios revelado en la vida de cada uno de sus hijos. Si no hay revelación, no hay autoridad de Dios para la iglesia. Alguien grite gloria a Dios. ¿Sabe por qué tanto cristiano con miedo de lo que está pasando? Y a ver qué va a pasar, y a ver cómo están pasando las cosas, porque no se te ha revelado el Dios que tiene propósito en tu vida. Lo voy a repetir. Aleluya. Tanto cristiano temeroso y con miedo de todo lo que está pasando, aleluya, porque no se te ha revelado la autoridad que tienes en tu vida. La Biblia dice: las puertas del Hades no van a prevalecer contra ti, y lo que tú ates aquí en la tierra, si a ti se te revela esta palabra, vas a tener autoridad